Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, como en todos mis webinarios y nuestros entrenamientos, comentarles para me confirmen, por favor, si reciben audio y vídeo adecuadamente para que podamos empezar. Buenas tardes. Podemos empezar, ¿se oye bien? ¿Tenemos buen vídeo también? ¿Tenemos buena imagen? Fuerte y claro. Bueno, perfecto. Pues a ver, el entrenamiento de hoy vamos a aplicar más teoría que práctica y luego espero que ustedes lo puedan aplicar los próximos días. Además, van a tener muy cercano lo que es en el tiempo el momento de poder aplicar la estrategia en la que nos vamos a centrar hoy fundamentalmente. Si nos da tiempo, luego vamos a aplicar otras estrategias de intradiario. El webinario de hoy tenemos gente invitada, tenemos gente que ha entrado por la entrada gratuita de alumnos de trading, que son alumnos especialmente que provienen de los entrenamientos de Forex, y luego tenemos incluso algunas entradas de público general que también irá accediendo a la sala a medida que vaya entrando, pues se irá añadiendo a lo que es la formación de hoy. Y luego tenemos algún tipo de entrada VIP para las personas que hayan adquirido la entrada VIP, que tienen acceso a tutoría privada conmigo. Les debo de comunicar, les habrá llegado un correo electrónico y en ese caso esas personas se van a comunicar a través de ese correo electrónico isabelnogales@cefi.com.es para que se comuniquen y pongamos de acuerdo una hora en la que podamos llevar a cabo esa tutoría. Dicho esto, vamos a comenzar. Tenemos una hora por delante, esperemos que me dé tiempo a todos. Si no, ya saben que suelo extender mis entrenamientos y mis webinarios. En los webinarios intento ser un poquito más dentro de los tiempos establecidos, especialmente por si hay alguien que tenga que hacer algo más. Les quería comentar, en caso de que alguna duda, yo siempre en los webinarios espero que no sea simplemente hablar. Ven que he abierto el chat, pero sí les pido que para que vaya un poco de manera dinámica, pues que si acaso las preguntas las realicemos al final, ¿de acuerdo? No obstante, si hubiera alguna duda, algún problema, alguna cosa, me comunican bien por el chat. En caso de que sea algo un poquito más extenso, pues ya saben que como siempre estoy a su disposición en el WhatsApp. Mi número de teléfono 722 53 22 05, por favor no se lo den a nadie, es simplemente para aquellas personas que asistimos al webinario. Ahí les podré atender a través del WhatsApp las dudas que tengan o bien a través del correo electrónico comercialfores@gmail.com. Dicho esto, ya vamos a comenzar lo que es el seminario y vamos a hablar de cómo operar algunas estrategias que sean extremadamente rentables, que para eso estamos. En realidad, todos los que estamos aquí seguro que no estamos por lo bonito que son las velas japonesas y por las emociones que nos dan, sino por hacer dinero. Comentarles que el patrocinio de este webinario es a través de Forex al alcance de todos, la Academia de Trading Mía, y también a través de International Business School. Dicho esto, comenzamos. El día de hoy les voy a hablar, para aquellos que no me conozcan, muy brevemente acerca de quién soy. La mayoría ya sé que me conocen, más que de sobra, me aguantan prácticamente 2 días por semana, a veces hasta 3. Y para aquellos que no, hay una página web, es isabelnogales.net, ahí van a encontrar toda mi trayectoria en el mercado tanto de capitales como de forex, como de futuros, como de opciones y toda mi formación académica. Por tanto, no me voy a extender más aquí, simplemente comunicarles que recién hace poco tiempo iniciamos un proyecto de una escuela de formación superior internacional que se llama CEFI International Business School, de la que me congratulo de decirles que soy la presidenta ejecutiva y que tiene delegaciones en multitud de países, a través de los cuales pues vamos a hacer llegar la formación no solamente de finanzas, sino de finanzas, trading, negocios e innovación a todas aquellas personas que estén interesados en capacitarse y crecer aún más si cabe en su formación como, o bien como traders profesionales o bien como personas de buen provecho y líderes del futuro. Ahí me ven en mi despacho, en mi sala, en mi casa de retiro. No es la sala de despacho profesional que tengo, es una de las salas de despacho que tengo habilitadas en una de mis casas de retiro. Y como ven,
No es necesario, y es el primer mito que quiero desmontar, no es necesario que tengan ustedes 80 pantallas ni siquiera para ser profesionales del trading. Lo que sí es necesario que utilicen las herramientas adecuadas y no es preciso que sean costosas. Ya saben además que las personas que nos acompañan en los entrenamientos de Elite en Forex cada día, que podemos aplicar incluso con plataformas tan sencillas como son MetaTrader, todo aquello que aprendamos y que realmente lo que nos va a hacer traders competentes y sobre todo consistentes es más los métodos y las técnicas que utilicemos. Las herramientas principales que tienen los traders profesionales no son todas aquellas más que conocer abiertamente el mercado y cómo especular en él, buscando la liquidez. Así es como el mercado está actualmente configurado. Anteriormente teníamos análisis técnico que funcionaba muy bien, también había menos velocidad en el mercado y sobre todo no había funcionando tanto algoritmo ni tanto high frequency trading, etcétera, etcétera, y por tanto no había que buscar tanta liquidez en el mercado y se podían mantener las negociaciones durante más tiempo y tenía más sentido los ciclos del mercado. Ahora no significa que no sirvan esos ciclos del mercado. Lógicamente, todo lo que antes servía también constituye parte de nuestro entrenamiento y constituye parte de nuestra formación como traders competentes. Pero tenemos que ir innovando a medida que el mercado va cambiando. El mercado es dinámico y el mercado tiene nuevos participantes que operan a velocidad. Ya no importa tanto la especulación, sino la velocidad con la que se entra al mercado. Evidentemente eso no es posible para los traders retails, como son los que hoy nos acompañan en este webinario. Entonces nosotros tenemos que adaptar al no tener velocidad, independientemente de que alguno tuviera incluso alguna línea de DSL fantástica, maravillosa y contratara, no tendríamos la velocidad que tienen los traders profesionales ni los enlaces VIP que les permiten las casas broker. Tengan en cuenta que nosotros no vamos a poder competir contra ellos, podremos coger las migajas que ellos dejen por el camino. Son suficiente y bastante como para hacer grandes capitales en el mercado, incluso a traders retails con $1 millón, con 2 millones, con 500 euros. La forma de operar, evidentemente, la tenemos que ajustar a una cuenta de trading pequeña. Ya no sirve tanto, verán que hay muchísimo trader que realmente está cansado de operar y no ver dónde está la escalera apoyada o pensar que se está equivocando o incluso pensar que esto está totalmente manipulado el mercado y al final desiste y es porque quiere aplicar lo que antes valía y ahora no vale. Entonces, lo que vamos a aprender hoy, aunque quizás alguno ya lo haya utilizado y lo haya visto, se darán cuenta que cuando ustedes operan no les funcionan muchas de las estrategias, especialmente en aquellas que dependen de la volatilidad y de la liquidez del mercado. Hoy nos vamos a centrar en aprender una nueva manera de operar el trading de noticias, pero operándolo con un sentido lógico dentro del mercado que estamos operando. Principalmente lo vamos a enfocar el trading de noticias al trading de Forex, especialmente Forex Spot, Forex de futuros, que serán los que nosotros podamos ajustar mejor nuestras carteras con pequeño capital. De manera que sé que yo, la mayoría de la gente que he educado, la mayoría de la gente retail, los que vienen inversores particulares, no suelen ascender su cuenta de trading, sobre todo aquellos que se dedican a Forex más allá de 10.000 o 15.000. Sí que es verdad que hay algunos, continuamos en el Forex porque nos especializamos en él, operamos también otros mercados y posteriormente por el hecho del apalancamiento que tiene, por los pequeños costos que tienes y realmente por la gran volatilidad que nos da tan magníficas oportunidades de sacar rentabilidad, pues seguimos en el trading a pesar de que tengamos cuentas corporativas en nuestros saberes. Dicho esto, vamos a comenzar. Hoy vamos a centrarnos principalmente, como les decía, en el trading de noticias. ¿Qué vamos a buscar en el trading de noticias? Vamos a operar por volatilidad. Vamos, en lugar de huir, como les dicen habitualmente, de las noticias, nosotros vamos a buscarlas. Un operador podría hacer muchísimo dinero simplemente centrándose en operar noticias. No deberían de tenerle miedo a la volatilidad y les explico por qué. ¿Para qué tenerle miedo a la volatilidad si nosotros somos operadores que lo que buscamos es que
haya una diferencia entre el precio de una cotización de un activo en un momento y el precio posterior de esa cotización. Es decir, vamos a operar en base a esa volatilidad. Cuanto más se mueva el mercado, cuanta mayor volatilidad haya, mayor rentabilidad vamos a obtener el trader retail. Tengan en cuenta que nosotros no podemos operar por velocidad. Los traders institucionales, los traders comerciales, los profesionales, operan con unas líneas que ya de por sí son bastante veloces, operan muy cercanos, incluso dentro de las enrutadores, dentro de los mismos edificios de los enrutadores. Por ejemplo, tenemos el Western Union, el edificio que hay al lado de Chicago Mercantile Bond Exchange en Washington DC. Tenemos que operar tan cerca para poder aprovechar. Incluso ellos buscan que todos los técnicos informáticos incluso eviten los codos en la que son las líneas. Es más, en las líneas de ADSL y no ya de tanto ADSL, sino unas líneas todavía mayores que les ofrecen una velocidad de nanosegundos a la que nosotros no podemos aspirar a través de ninguna línea y a través de ningún broker. Entonces, como les digo, no podemos nosotros competir contra el trading de velocidad, tenemos que realizar operaciones en base al trading de volatilidad, y donde mejor las encontramos, y por eso el webinario de hoy está enfocado a esto, es en el trading de noticias. Si nos da tiempo, ya saben que yo soy extensa en mis explicaciones para que ustedes entiendan toda la base y toda la profundidad de lo que estamos explicando, para que una vez que entienden la teoría sean capaces de aplicarlo a cada momento práctico, a cada ejemplo práctico del mercado. Si nos da tiempo, de todas maneras, les enseñaré también una estrategia simple para operar a entrar en intradiario con ciertas garantías de éxito. No quiere decir que todas las operaciones, ni siquiera yo como trader profesional, sean ganadoras. Recuerden siempre que cualquier cosa que aprendan aquí, resultados pasados no tienen nada que ver con resultados futuros y que son activos de riesgo. Por tanto, ustedes, sabiendo que no tienen por qué acertar todas las operaciones que ustedes introduzcan en el mercado, deben de tener muy consciente y ser muy moderados a la hora de introducir capital en el sistema cuando operen, es decir, estar lo menos expuestos. Especialmente para el trading de noticias es importante que esa exposición sea menor. Es decir, si nosotros tenemos cuentas en Europa, por ejemplo, con la ESMA, que es mucho más limitado que si las tenemos afuera en Asia por el apalancamiento menor, y ya tenemos reducidos nuestro lotaje o microlotes o nanolotes con los que nosotros pudiéramos operar, aún todavía más reduciremos esa exposición. Para el trading de noticias utilizaremos, especialmente es indicado utilizar tamaños pequeños de lotaje. Yo les recomiendo microlotes y les explico por qué. Nosotros vamos a introducir órdenes, pero no vamos a introducir una sola. Y es posible que durante la emoción de la noticia, el estrés de la noticia, se vean ustedes tentados a abrir numerosas operaciones viendo las grandes oportunidades que les tiene el mercado. Por tanto, al final se pueden llegar a ver con 20 operaciones, algunas de ellas incluso no las hayan podido manejar bien y no sean capaces luego de gestionarlas cuando estén en negativo, esperando que pase lo que es la onda expansiva del trading, vuelva todo a la calma y después de varios días regrese a la tendencia habitual o al ciclo, en el momento del ciclo en el que estuviera o bien acumulando o bien distribuyendo. Una cosa que quiero que tengan muy clara ustedes: el trading de noticias hoy por hoy lo va a utilizar el trader institucional para encontrar liquidez. Yo sé que eso les suena muy conocido a todos mis alumnos de entrenamientos, hablamos muchísimo de la liquidez que busca el trader institucional, con lo cual le va a ser aún muchísimo más fácil a aquellos que están en los entrenamientos de élite de entender cómo vamos a operar el trading de noticias. Vamos a comenzar con ellos. Para entender el trading de noticias que aplica hoy por hoy, es fundamental que ustedes entiendan cómo funciona el mercado, pero yo no me voy a enfocar hoy en ello. ¿Por qué? Porque tengo un vídeo en la página de YouTube en la que tienen ustedes cómo analizo el mercado. Por tanto, yo les recomiendo que lo vean. Es extremadamente importante saber qué es lo que mueve el mercado, y lo que mueve el mercado no es más que la liquidez que produce el libro de órdenes. Aquí están viendo ustedes el libro de órdenes. En el libro de órdenes, lo que se va a reflejar son aquellos activos, aquellas operaciones, aquellas intenciones de los participantes que aún no se hayan realizado, no hayan encontrado su contraparte, bien porque estén lejos del precio que se está negociando, de la brecha del precio,
bien porque aún no ha llegado el momento en el que ellos quieren que se cierre esa operación, puesto que las operaciones que hay en el libro de órdenes se pueden colocar para periodos más largos, para periodos más cortos y acotar el nivel de negociación en el que queremos que se cierren. Entonces, lo que sí va a mover el mercado en el trading de noticias es aquel empuje que le den las órdenes a mercado. Y las órdenes a mercado, si recuerdan, no son otra cosa más aquellas que las que nosotros simplemente cuando clicamos en comprar o en vender, le damos para que compre o venda al mejor precio que encuentre el mercado en ese momento. En ese caso sería el mejor precio que nos diera el libro de órdenes. Fuera del libro de órdenes no habrá un mejor precio. Cuando nosotros soltemos nuestra orden al mercado, las órdenes de mercado siempre van a ir a dar contraparte, no con otra orden de mercado, salvo que su casa broker les esté timando y no les acerca al mercado y les haga contraparte con algún otro participante dentro de esa casa broker, con lo cual actuaría como market maker, ni siquiera les enviaría al mercado. Pero si tienen una casa broker competente, y también les recomiendo que hay otro vídeo de tipos de broker en la página de Isabel Nogales de YouTube, que pueden ver para tener un poquito más de luz acerca de eso. Y cuál escoger el mejor. Si tienen una casa broker competente que realmente les emita su orden al mercado, la orden que ustedes emitan de compra o de venta al mejor precio se verá compensada o cruzada o casada con una orden del libro de órdenes. Digamos, por ejemplo, que queremos comprar el activo que estamos viendo aquí. Nosotros, nuestra orden que activemos de X contratos, en este caso porque estamos en el NSP, encontraría la contrapartida de nuestra orden en las órdenes que hubiera de venta en este lado del AX del libro de órdenes y al precio que estuvieran dispuestos a vendernos. Saben ustedes que el libro de órdenes siempre lo refleja en base al mejor precio. Están obligados por ley a reflejar el mejor precio en la brecha del precio y posteriormente el precio más abajo. Y a medida que se va agotando la liquidez, iremos a buscar peores precios para nuestra negociación, siendo en este caso el mejor precio el precio más alto en caso de que nosotros quisiéramos, más bajo en caso de que nosotros quisiéramos comprar, nos pondrían en primer lugar aquella persona que quisiera vender al mejor precio. Como les digo, no vamos a entrar en este tema, puesto que hay un vídeo de unos 17 minutos y vamos a dedicar este webinario a algo mucho más importante. De todas formas, si alguien realmente quiere aprender con profundidad el libro de órdenes, ya sabe que están los entrenamientos de Elite en Forex que nosotros hacemos cada día para pues simplemente que se apunte y seguiremos profundizando en este tema. Pero si no, ya les digo, no es el tema de hoy y lo pueden ver en mi canal, con lo cual no vamos a profundizar en ello. Lo que sí quiero es que se den cuenta que a medida que se va agotando la liquidez, el precio se va moviendo y la gráfica nosotros veremos cómo se dibuja el precio hacia arriba en caso de que haya mucha gente comprando al mejor precio, órdenes de compra al mercado, o bien disminuye la cotización en base a que haya mucha gente vendiendo, pero se disminuye o crece la cotización en la gráfica porque realmente el precio no encuentra otros niveles al mismo nivel de precios, puesto que ya se ha agotado la liquidez. ¿De acuerdo? Seguimos entonces con esto y veremos que entonces es extremadamente importante cuando acudamos al trading de noticias, y casi nadie lo hace, dos cosas. Primero, ver en el contexto donde se está produciendo nuestra operativa, nuestro trading. Tendremos que localizar el contexto más relevante dentro del ciclo del precio. Para ello nos iremos, en lugar del trading de noticias, que es a 1 minuto o a 5 minutos, en caso de que alguno le estrese muchísimo operarlo al minuto, yo lo recomiendo al minuto, que es la mejor manera de operar y ver dónde se están gestionando. Y ya verán que no estresa en absoluto cuando lo hagan el próximo viernes, 1 de mes, que intentarán poner en práctica estas estrategias que yo les voy a indicar ahora cuando vengan las nóminas no agrícolas, que son una de las noticias más seguidas y más operadas. Nosotros tendremos en cuenta y operaremos al minuto la noticia, pero
primero tendremos que concretar en qué zona estamos, en qué contexto estamos, es decir, en qué zona del ciclo del precio se encuentra nuestro precio en ese momento. Por tanto, tendremos que hacer un breve análisis previo en periodos mayores. Venga, aquí que tenemos los periodos mayores y ahí vamos a buscar en qué contexto estamos. Es decir, para el trader institucional, aquel especialmente que es comercial que cubre sus necesidades de importación, exportación y de fabricación con divisas, va a necesitar unos ciclos del precio muy altos y muy largos en el tiempo, y son los que van a formar ese ciclo de acumulaciones y distribuciones principalmente. Esos nos interesan mucho porque ellos van a ir a buscar liquidez en cada momento y cada día, y la van a encontrar en el trading de noticias. Fíjense que el trading de noticias es un evento que acumula multitud de inversores pequeños que quieren negociar esa noticia, y no tan pequeños. Hay incluso fondos de inversión, planes de pensiones, etcétera, etcétera, operadores corporativos como yo, que nosotros vamos a acudir a aquellas noticias sabiendo que hay muchísima gente negociando esa noticia y eso significa dinero y significa operativa y liquidez. Por tanto, nosotros, como vamos buscando la liquidez que nos permita el mercado para posicionarnos más a largo plazo, aprovecharemos aquellas operaciones de muy corto plazo, como el trading de noticias, para cubrir nuestra cartera. Creo que eso queda claro. Si alguien tiene una duda acerca de eso, porque es fundamental que lo entiendan así para entender después por qué la manera de operar antigua ya no sirve. ¿Alguna duda respecto a eso o puedo continuar? Parece que no hay preguntas. Creo que entonces sí que más o menos se entiende. Lo que voy diciendo hasta ahora es fundamental, ya les digo, medir el contexto donde estamos, porque es el que nos va a decir hacia dónde el institucional se va a posicionar. Y acuérdense ustedes que cualquier noticia es manipulable. Especialmente más que manipulable puede ser utilizable por el trader con una gran cartera para colocar sus órdenes. No tiene por qué el trader institucional colocar las órdenes en el sentido en que se dé el aviso de la noticia. Muy al contrario, tener en cuenta que el trader institucional con grandes cuentas, el especulador, tiene una dificultad de colocar su gran cartera cuando opera en el mismo sentido que el resto de la gente. Por tanto, va a aprovechar esos movimientos, esas fluctuaciones, esas ondulaciones en las que se añade liquidez con operaciones nuevas al mercado para él colocarse para operaciones más a largo plazo. Por tanto, ya les digo, es muy importante hacer un análisis más de largo plazo, calcular dónde estamos en el ciclo del precio y además hacer un análisis de soportes y resistencias previas importantes, especialmente aquellas mensuales, líneas de tendencia bajistas, alcistas o soportes y resistencias mensuales y semanales. Es importante reflejarlas si están cerca de la negociación donde se va a producir el trading de noticias. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que ahí va a haber mucho posicionamiento de liquidez y es posible que el trading de noticias, empujado un poquito por el institucional, llegue a esas zonas, si está cercano en el precio. Por tanto, aunque operemos el trading de noticias, nos vamos a posicionar como el institucional, no nos vamos a posicionar como el resto. Continuamos. Una vez analizado el contexto, ¿dónde vamos a ver las noticias? ¿Cómo sacar el mayor partido? El mayor partido es ver la noticia en tiempo real. Es conveniente verlo sin retraso. Hay algunas plataformas que nos lo dan con un retraso de 1 minuto, de 2 o de 3, y cuando nosotros conocemos la noticia ya el mercado se ha empezado a mover y está tremendamente volátil. Por tanto, nos queda fuera de juego, salvo que hayamos puesto órdenes pendientes previa al análisis de la noticia, que será una parte de nuestra negociación, pero no toda. Entonces, nosotros necesitaremos, especialmente importante para especializarnos en el trading de noticias, que utilicemos herramientas que nos den en tiempo real lo que está ocurriendo en base a esa noticia. A mí destacar, importante, interesante y realmente completa, la de Reuters Group. Es bastante conocida como Reuters y es una agencia de noticias con sede en Reino Unido
que ya les digo que es bastante completa. La limitación que tiene es que nosotros prácticamente la vamos a tener que ver en inglés. Quizá tengan que ajustar sus horarios a la plataforma de routers de trading de noticias. En caso de que no quieran gastar dinero en routers, que les cuesta el acceso privilegiado, les cuesta un poco de dinero, lo que pueden hacer es ver en plataformas tan conocidas como puede ser Investing o Forex Factory. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo Investing. Investing tiene la peculiaridad de que incluso las gráficas de futuro operan prácticamente con muy poquito delay, con muy poquito retraso, por tanto nos da una lectura bastante fidedigna, bastante fiable, bastante rápida de lo que ocurre en el mercado. Es cierto que si estamos, salvo que tengamos dos pantallas, y en este caso para el trading de noticias es conveniente al menos tener dos, a veces incluso tres, pero con dos bastaría, especialmente para no tener que cambiar de pantallas porque segundo que perdamos, segundo que no nos posicionamos adecuadamente en el mercado. Se darán cuenta que en un minuto, una vez que sale la noticia, saltan disparados ya las órdenes de la gente que entra con órdenes a mercado. Nosotros no vamos a poner, especialmente vamos a tener cuidado de no colocar órdenes a mercado, puesto que fíjense que cuando hay muchísima volatilidad, muchísima liquidez en el mercado como un trading de noticias, incluso se amplían los spreads para asegurar la casa broker que va a poder cerrar esas órdenes con otras órdenes de cotización del libro de órdenes, aunque el precio y la cotización se mueva muy rápido. Y entonces les puede costar excesivamente caro si ustedes están operando con órdenes al mercado que se crucen con la orden al mejor precio en el libro de órdenes. Entonces ustedes cualquier operación que hagan la van a hacer desde operaciones de tipo limitada, de tipo pendiente. Las vamos a ver cómo posicionarnos antes y cómo posicionarlas después, en caso de que nos saque del mercado. Entonces les decía que, por ejemplo, Investing es una buena plataforma, no tengo comisión de ella, de ninguna de ellas, simplemente les estoy informando las que yo utilizo y que podemos ver desde cualquier sitio, aunque no tengamos nuestro despacho de trading room delante, sino estemos operando desde incluso a lo mejor que nos pillen el autobús de vuelta a casa o cosas así. Podemos ver fácilmente incluso en el teléfono la noticia. Y tendremos nuestra plataforma. Si es conveniente en este caso la plataforma contar al menos con un ordenador portátil, mejor incluso que una tablet. ¿Por qué? Porque las órdenes limited a la hora de ponerlas en la tablet o a la hora de ponerlas al móvil y luego negociar incluso los trailing stop que querramos poner para ir aprovechando ese movimiento en caso de que haya un abrupto en sentido contrario de volatilidad, en sentido contrario a nuestra orden, pues es mucho más fácil negociarlo dentro de un MetaTrader, dentro de una plataforma de sobremesa, en un ordenador de sobremesa o un ordenador de laptop, un ordenador de tipo portátil. Bueno, dicho esto, tendremos por un lado el calendario de noticias. Es muy interesante que no solamente vigilemos la noticia del día, tenemos que conocer el contexto no solamente de dónde está el precio dentro de los ciclos para periodos largos basados en las negociaciones de traders comerciales y no tan especulativos que son los que realmente forman el ciclo largo, sino que además tenemos que ver el contexto semanal de las noticias, porque fíjense que los operadores de largo plazo, los institucionales con carteras con muchísimo capital, necesitan mover ese capital e irlo colocando en el mercado a lo largo de semanas. Entonces van a tener muy vigilado qué noticias habrá durante determinadas semanas para ir colocando parte de su capital en esas noticias. Entonces nosotros, sabiendo eso, será conveniente que tengamos también en cuenta qué noticias hay la semana antes, la semana después y la semana en la que se va a ocurrir nuestra noticia. Hay una cosa que muchísima gente no sabe y es que los miércoles previos al calendario, o sea, a la noticia de las nóminas no agrícolas, ya nos dan un valor aproximado, semejante, similar, que nos sirve por correlación a lo que nos dará luego de resultado de las nóminas no agrícolas. Y casi nadie lo mira. Los miércoles tenemos una noticia acerca del desempleo de Estados Unidos. Saben ustedes que las nóminas no agrícolas tienen que ver
con fundamentales estadounidenses que tienen relación con el dólar y en base a cómo afecta a la nación norteamericana y a su moneda es en base a lo que nosotros por correlación o por pares correlacionados entre base y contraparte que tenga la moneda dólar vamos a buscar esa volatilidad en ese momento al operar las nóminas no agrícolas. Entonces sí es interesante pues vigilar sobre todo y especialmente lo que ha ido ocurriendo, sobre todo y especialmente, como les digo, en la moneda del dólar y en todo lo que acontezca respecto a ella, todas las noticias que tengan que ver con el dólar en los días previos, en los días posteriores, no tanto ya aquello que tenga importancia a lo mejor con el baht tailandés o con los pesos mexicanos, va a tener tanta afectación con las noticias de trading de las grandes monedas, de las 8 monedas principales que transa el mercado. Vamos a continuar. Si ven que alguna cosa se me pasa, me comentan, puesto que yo ya saben, como siempre, que mis eventos son en directo, riguroso y que no los preparo previamente. Lo que les comparto es la información que yo tengo en mi haber, en mi conocimiento a lo largo de varios años. Por tanto, a lo mejor dejo en el tintero alguna cosa, así que he creado este PowerPoint pues, por intentar guiarme un poquito, que no se me olvidara nada, porque saben que soy muy dada a hablar y al final a veces me voy un poquito del tema. Y les toco otro tema interesante, pero me recolocan ustedes y me dicen, Isabel, me interesaría que me hablaras de esto otro que lo nombraste, pero no nos has comentado más. ¿Cómo vamos a tradear las noticias? Fundamental a día de hoy. Antes se tradeaban de otra manera y verán que muchas de las aplicaciones que les voy a decir ahora eran sus maneras de tradear y todavía lo sean y por eso muchas veces no consiguen rentabilidad tradeando las noticias. Lo primero que nos vamos a centrar es en las noticias más importantes, es decir, en aquellas que tengan triple X, como yo suelo decir, 3 toros, triple X, avanzadilla de niveles importantes de volatilidad, etcétera, etcétera. Esas son las que vamos a negociar. Y las vamos a negociar especialmente en las monedas principales. No nos vamos a ir a cruces de monedas. Y les explico por qué. Aunque haya monedas correlacionadas que sean cruces, me refiero por cruces a aquellas que no tengan alguna de su parte en su moneda base o en su moneda contraparte al dólar. Los cruces de monedas en realidad provienen de dos pares de monedas de cotización directa o indirecta que tienen en su haber al dólar. Y por tanto, al cruzarse entre ellas el dólar en uno en compra, en otra en venta, se suelen eliminar y quedan las dos monedas unidas, como por ejemplo puede ser la euro-libra. Entonces, lo que va a ocurrir entre ellas es que al haber alguna noticia fundamental como las nóminas no agrícolas que afecte fundamentalmente al dólar, se verán compensadas. Sí que es verdad que tendrán un poquito de correlación esos pares con algún otro par que realmente tenga mucho eco a la hora de la noticia, pero al estar compensadas esas monedas entre ellas por tener o provenir de ese cruce indirecto, haberse creado a partir de dos monedas que incluían al dólar, lo que va a ocurrir es que van a compensar las operaciones y no nos darán tanto movimiento de pips, no nos darán tanta volatilidad y los movimientos pueden llegar a ser erráticos y entonces no sacar provecho de esa noticia, sino al contrario, entrar en una orden que además de tener más spread, luego no se va a mover en el sentido que esperábamos por el hecho de ser correlacionada, por ejemplo, en sentido inverso con la libra dólar o etcétera, etcétera, o en sentido inverso, en sentido directo con el euro dólar. Porque ya les digo, el trader institucional va a estar detrás, no moviéndose como debería de moverse la noticia, sino colocando sus carteras en base a la liquidez que haya en el mercado. Entonces, absténganse durante las noticias de operar pares cruzados, aquellos pares que no incluyan al dólar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es vigilar la noticia, por ejemplo, de las nóminas no agrícolas. Vamos a vigilar cómo afecta al dólar y, por sentido contrario, cómo afecta al par, o sea, a la moneda base o contraparte que esté en ese par donde veamos que una de las monedas sea el dólar. Entonces, nos centraremos en las noticias más importantes, esperaremos la publicación del dato elegido y luego nos sumergiremos en la operación de acuerdo con el plan. Bien, previamente para aquellos que sean muy nerviosos,
yo les recomiendo que si están realmente interesados en entrar y que el gatillo no dispare demasiado rápido, veremos que también podemos colocar las noticias previamente. Ahora, para mi opinión, tienen muchísimo ustedes más que ganar cuando operan después de que se produzca la noticia, puesto que se evitan el momento de volatilidad extrema en el que el mercado va a buscar liquidez en ambas partes y va a mover arriba y abajo los stop loss, las tomas de ganancia, si es que llega algunas, pero sobre todo los stop loss, que no dejan de ser operaciones que darán liquidez al trader institucional. Por tanto, si observan o si han observado algún trading de noticias, especialmente las nóminas no agrícolas, que es el más cansado y el que mayor volatilidad produce en general, junto con los tipos de interés de los pares de las monedas de los países, ¿no? Verán que muchas veces mirándolo a minuto va arriba y abajo en zigzag sin definirse hacia ningún lado y luego ya empieza directamente, después de hacer ese barrido de órdenes de stop loss, ya empieza a dirigirse hacia un determinado nivel después de haber aprovechado todas esas órdenes que le dan liquidez al trader institucional. Por tanto, o bien ustedes operan sin stops, o bien operan sin stops, sí, me están oyendo bien, sé que todo el mundo les dice lo contrario, o bien operan sin stops o reducen la posición de lotaje con la que entran al mínimo y como bien saben mis alumnos de entrenamientos de élite en Forex, que se lo repito cada día, al reducir los tamaños de lotaje al mínimo podemos ampliar la distancia de stop loss de nuestra entrada sin sacrificar mayor capital de nuestra cuenta. Esa sería la manera adecuada de operar el trading de noticias. No poner 20 pips y ya poner ahí un stop, porque ahí eso se lo va a barrer siempre. Ya les digo, siempre. Y si no, pues hagan un estadístico de lo que ha ido pasando previamente o si alguno lo tiene en su haber de la experiencia previa me dará la razón. Entonces, yo ahora vamos a ver en el mercado cómo lo haremos, pero principalmente les aconsejo, salvo que ya sean duchos en la materia de las nóminas le pueden sacar tranquilamente solamente operando la libra dólar y el euro dólar por la correlación directa entre estos pares. Se mueven prácticamente muy parecidos, similares, hacia la misma dirección casi siempre. Uno más que otro, dependiendo de la fuerza relativa que tenga el par en ese momento y del contexto político o microeconómico o micropolítico que tenga esa moneda en su país y en su entorno, pero se mueven prácticamente con una correlación directa amplia y se van a mover las dos a la vez y prácticamente hacia la misma dirección al pertenecer al bloque europeo. Y es ir contrapartida del dólar, con lo cual se moverán en sentido contrario de las nóminas. El resultado de las nóminas, que sea positivo para el dólar, va a ser negativo para la libra y va a ser negativo para el euro. Por tanto, nuestras negociaciones tendrán que ser en sentido contrario del resultado de las nóminas. Lo que afecte al dólar, nosotros entraremos en las monedas contrapartes son las monedas bases, en este caso las monedas contra las que está el dólar son monedas bases, sería la libra, sería el euro. Si tuviéramos una noticia negativa de las nóminas no agrícolas, es decir, que esperáramos a lo mejor mayores operaciones, que esperáramos mayores contrataciones si no las hubiera, y entonces eso sería negativo, hubiera un número bastante inferior de las contrataciones de nóminas que no fueran de índole agrícola, que de eso consiste la noticia de las nóminas no agrícolas, sería en principio negativo para el país americano porque habría menos gente contratada, se ha reducido la contratación, sería negativo para el dólar y entonces nosotros en la moneda contraria de ese par entraríamos a la compra, en este caso en la libra, en este caso en el euro. Ya les digo, pueden sacar perfectamente 900 pips en escasamente una hora, media hora a lo sumo, que pueden ser bastante rentables operando solamente con 0,01 microlotes. Ya sé que suena muy inverosímil, pero ocurre, le pueden sacar. Entonces, la reacción del mercado es importante, dura más o menos unos 30 minutos hasta 2 horas. En los primeros 2 minutos, especialmente en el primer minuto, sale disparada con tal fuerza
que aunque ustedes le quieran dar a la tecla no les va a dar tiempo ni de comprar ni de vender. Con lo cual la negociación de disparo las tendrán que poner ustedes antes, luego veremos cómo. Ya les digo que la orden al mercado no, mediante órdenes pendiente, órdenes límite de buy stop, de sell stop, ¿de acuerdo? Después, una vez ya disparado, lo que hace el mercado es que la gente que está negociando en base a ese plan recoge ganancias. Al recoger ganancias, va a dejar de influir esa presión de compra o de venta en el libro de órdenes, no va a encontrar más liquidez y va a tener que reducir posiciones a niveles inferiores de cotización para encontrar liquidez con la que se puedan cruzar las órdenes de mercado y por tanto empezaremos a ver cómo el mercado tiende o bien a limitar su crecimiento en caso de que la noticia sea alcista o bien incluso apoyado por otro tipo de órdenes que veremos después y las colocaremos aprovechando esa reversa, incluso caerá el mercado en sentido contrario. De manera que nuestras nóminas no agrícolas, nuestra noticia, nos va a hacer un movimiento parabólico, un movimiento de zigzag abrupto, rápido, y después va a ir dando coletazos, como les suelo llamar yo, coletazos. Imagínense que están ustedes con un látigo y hacen un movimiento abrupto rápido de una onda muy grande de frecuencia, una onda grande de movimiento con el brazo, pero después ese movimiento que sigue en la soga del látigo, verán que se va reduciendo poquito a poco hasta que se diluye a medida que se va diluyendo la participación de la gente que está operando la noticia. Tengan en cuenta que el mercado no se mueve si no entran nuevos inversores. El mercado que se mueve es cada vez que se toca la tecla para entrar a la compra, pero agua pasada no mueve molino, sino que es el agua nueva, las entradas nuevas de compra o de venta al mercado, las que van a hacer que el mercado se mueva. Si no hay órdenes nuevas que estén entrando en el mercado y que las vamos a poder ver si a mayor volumen cada vez estarán entrando nuevas negociaciones o saliéndose ya las que estaban dentro. Pero mientras no sigan entrando órdenes, no se podrán salir las que están dentro, no veremos volumen grandes o mayores cada vez. Al contrario, en el trading de noticias veremos una explosión de volumen grande y a medida que va pasando el tiempo se irá reduciendo ese volumen. Y ahí podremos observar en los histogramas, en las barritas de volumen, podremos observar dónde el institucional se está colocando porque habrá unas barras de volumen mayor. Cuando el institucional encuentre liquidez para salirse del mercado de su negociación o para entrar en el mercado con su cartera que quiere colocar de millones, aunque la aproveche en un minuto para colocarla, la colocará durante semanas y veremos que está entrando al mercado para colocar esas órdenes, aunque no sea en el sentido en el que se opera la noticia. Yo quiero que observen una cosa. Ustedes fíjense, si alguien entra al mercado con muchísimo dinero, muchísimo, de golpe, con una orden al mercado, y si no hagan la prueba, con una simple orden al mercado de $1 millón, y ya saben que los institucionales tienen muchísimos más millones que uno solo. Ya simplemente el mercado se dispara buscando niveles de liquidez hasta casi 30 pips en uno de los mercados más líquidos del mundo como es el Forex. Imagínense si eso ocurriera en un mercado ilíquido. Podría desplazarse hasta 3.000 ticks o 3.000 pips en caso de que no fuera Forex. En el Forex, al ser un mercado muy líquido, va a estar muy limitado el crecimiento salvo que haya un empuje muy grande y constante de dinero que sigue entrando en el mercado y que sigue moviendo el mercado. Por eso el trading de noticias, después de ese movimiento tan grande, lo que va es ir perdiendo liquidez y va a ir perdiendo velocidad. Me dicen por aquí, recuerdo que había un programa para hacer trading de noticias llamado Forex Newcam, se le ponían valores y cuando salía la noticia se activaba automáticamente dependiendo del resultado fundamental, ya no funciona. Yo no recomiendo hacer ningún tipo de trading de noticias con Spread Advisors, nunca. Primero, no funciona por lo siguiente, les explico por qué funciona. Tengan en cuenta que el mercado se hizo para los grandes, no se hizo para los retail. Si nos dejan entrar a las cuentas retail, aunque sean incluso cuentas retail de 5 millones, es para dar mayor liquidez al mercado y que los institucionales puedan seguir jugando.
¿Qué ocurre con ese tipo de operativa? La operativa no está garantizada por ninguna casa broker una entrada cuando alguien la activa, y cuando la activa el mercado. Por tanto, realmente no era una operativa válida para un trading de noticias. ¿Es más rápido que el dedo? Sí, pero no entra como órdenes limitadas, no entra como órdenes pendientes. Y sufrían un slippage o un deslizamiento del precio de cotización respecto al precio que después posteriormente se ejecutaba, que no hacía rentable ningún tipo de operativa algorítmica en ese sentido de trading de noticias. Por tanto, al final salía más caro incluso por los spreads o por el deslizamiento, dejaba muchísimas órdenes pendientes que no eran interesantes, que a veces no se podían transar después de introducirlas y no resultaba. Por tanto, al final, a veces por los mismos que están generando ese algoritmo, que lo único que quieren es que ustedes paguen el costo, lógicamente, para poder utilizarlo, y además acuerdan con las casas broker comisiones acerca de cada operación. Y por otra parte, por parte de las casas broker, que limitan ese tipo de operativa durante las noticias y pueden incluso no darle cobertura. Entonces es lógico que ese tipo de operaciones al final dejen de funcionar, como esos robots, esas arañas, etcétera, etcétera, porque el mercado, ya les digo, que no funciona para hacer rico a la gente normal, funciona para enriquecer a los mismos de siempre. Entonces, o vamos como rémoras detrás de ellos viendo lo que hacen y vigilando sus huellas, o estamos perdidos. Por tanto, ya les digo, no les recomiendo ningún tipo de operación de Expert Advisor durante el trading de noticias. Es más, si tienen algún Expert Advisor, por favor, limítenlo durante el periodo de noticias, especialmente las nóminas no agrícolas, que o los tipos de interés de las monedas, que son las que realmente van a encontrar mayor volatilidad. Bueno, les decía que la reacción del mercado duraba unos 30 minutos. Posteriormente podemos encontrar que si aquí, por ejemplo, en horario español, la noticia se nos da a las 2:30, podemos encontrar la rémora, el movimiento correctivo, el movimiento parabólico de la onda ya mucho más desvirtuado y con menos participantes hasta 2, 3 o 4 horas después. Es más, si se fijan el viernes, ya a partir de después de las noticias, prácticamente ya se pierde la liquidez del mercado, porque el mercado ya no encuentra mucha más gente participante, y verán que a partir de las 5 de la tarde prácticamente el mercado está parado. Pueden encontrar los viernes, el 1 de mes en ese caso, el cierre de la sesión de Nueva York lo pueden encontrar interesante, a lo mejor para encontrar liquidez ahí y hacer algo más de scalping, pero si no, no es muy adecuado después de 2 o 3 horas, no es muy adecuado seguir entrando para operar ese tipo de operativa. Bien, en general, como les decía, suele tener ese efecto parabólico o onda impulsiva, con reversión y con recuperación, que les voy a indicar a través de la pizarra en un momento en cuanto terminemos esta lámina. Si el razonamiento fundamental, ojo, y el análisis técnico fallan, y la reacción del mercado a las noticias no coincide con la expectativa que tendría el análisis técnico, bien, ¿por qué les digo esto? Normalmente, como les digo, buscamos el contexto previo acerca de dónde se tendrían que colocar la mayoría de los traders con dinero. Pero fíjense que el análisis técnico está creado por personas allegadas al mercado, estudiosas del mercado, pero no personas que trabajan dentro de la industria del mercado, que han hecho sus teorías y en base a que se han cumplido la mayor parte de las veces, esas teorías han tenido generalidad y han tenido cierto sentido para transarla de manera probabilística, acertando una parte importante de las veces y, por tanto, haciéndolo interesante a la hora de negociarlo. Pero tengan en cuenta que el análisis técnico falla siempre que haya una noticia. El análisis técnico no sirve en el momento que hay una noticia. El análisis técnico sirve cuando hay una noticia única y exclusivamente para dar cobertura de mayor liquidez en los puntos importantes donde la persona que estuviera analizando técnicamente un par pusiera sus entradas, sus salidas y sus tomas de ganancia y sus tomas de stop loss, porque en realidad le va a dar otra contrapartida al trader institucional, les está dando liquidez. En cuanto toque esa colocación
de órdenes de parada o de toma de ganancia de los operativos que están más a largo plazo en análisis técnico, tienen más liquidez para las propias carteras del trading institucional. Entonces, lógicamente, en el momento de la noticia, el análisis técnico no funciona. No funciona. Lo único que les dice es al institucional dónde hay mayor liquidez. Por tanto, olvídense de operar en base a análisis técnico de pares cuando hay cercano una noticia. Si ustedes tienen una estrategia de análisis técnico de soporte, resistencias, hombros, cabezas, hombros, doble techos, triples techos, soperas, todas esas cosas, o incluso trading armónicos, cuando venga la noticia se van a olvidar de operar. Mejor dicho, más que se olviden de operar, que por favor no operen, porque entonces les van a fallar casi todos. Una vez que pase la noticia y pasen hasta las 2 horas y vuelvan las aguas a su cauce, sí que es posible que el análisis técnico les pueda volver a dar alguna entrada razonable. Si no, en principio deben seguir la tendencia del mercado. Si la tendencia es alcista, las operaciones que hagan, por favor, háganlas alcistas. Siempre observando, como les digo, el ciclo. Tengan en cuenta que los institucionales van a buscar en la fase de acumulación compras, que es cuando todo el mundo está vendiendo, cuando casi todo el mundo no compraría, y en la fase de distribución ventas. Bien, ahí, como ven, no estamos muy en cuenta de que es muy importante buscar el contexto en periodos mayores. Ahora, no se apresuren a operar, no porque se dispare la pistola de salida hay que entrar al mercado. Hay que esperar señales muy fuertes y especialmente la confirmación, pero no la confirmación de análisis técnico, la confirmación de volumen y la estructura de la vela japonesa, la vela de Japón les iba a decir, la vela japonesa que vean ustedes en el momento en base al contexto donde está y en base al volumen. Vamos a ir a la pizarra para que entiendan un poquito mejor esto que les estoy diciendo. Me avisan cuando la estén viendo, por favor. Nosotros imaginen que tenemos muy poquita volatilidad. Lo voy a poner en negro, yo creo mejor, ¿verdad? Se verá mejor. Y borraremos este. Imagínense que en las horas previas al mercado vamos a encontrar un mercado muy poquito volátil. Están viendo ya, ¿verdad? Ya se ve, perfecto, gracias. Veremos un mercado muy poquito volátil esperando la noticia. En el momento en que se vaya a dar la noticia, nosotros nos iremos a M1. Ya saben que previamente nosotros hemos hecho un análisis de contexto en periodos mayores. Sabemos si el trader institucional de largo plazo está intentando vender o posicionándose en ventas en una zona de distribución, saliéndose ya de sus compras anteriores o bien vendiendo ya agresivamente cuando ya se salió totalmente de las compras anteriores. Les recomiendo a aquel que no sepa de qué estoy hablando que vea en mi canal de YouTube volumen de parada, volumen climático. Es un vídeo de unos 17 minutos para entender esto. Una vez que ya nosotros vemos cómo se ha posicionado o cómo se está posicionando el trader institucional, entonces nos vamos a un periodo de contexto menor. Digamos, por ejemplo, un H1 o un H4. Esto normalmente suele ya estar hecho porque los días previos estamos operando en base más a análisis técnico, ¿no? Mientras nos dejan los institucionales, jugaremos al análisis técnico y cuando aparecen los depredadores, entonces operaremos en base a lo que ellos estén haciendo. Entonces, como ya lo tendremos seguramente analizado el mercado de los días previos y sabemos el contexto en el que se produce, sabremos dónde están las zonas de mayor liquidez. Imagínense, por ejemplo, que tienen ustedes un doble suelo, sabrán que la mayoría de la gente de análisis técnico estarán esperando que el precio esté aquí para entrar, ¿verdad? Imagínense que el día de hoy tenemos la noticia cuando el mercado está por aquí, en este punto, y fácilmente puede alcanzar ese nivel. Ahí van a tener compras, por tanto el institucional va a encontrar liquidez. Bien. Aquí tendremos probablemente los stop loss de esas compras, por tanto el institucional también va a encontrar liquidez. En ese sentido, ¿liquidez de qué? Liquidez de posiciones que quitará atrapando este stop loss, es decir, sacando del mercado el que estaba en compra, simplemente haciendo que el mercado llegue hasta aquí y haciendo saltar el barrido de stop que conocen ustedes. Pero es liquidez de venta. Acuérdense que las compras al salir del mercado con un stop loss salen en forma de ventas. Igualmente, en la toma de ganancias, el take profit,
también le da una liquidez añadida al institucional en forma de ventas. Entonces, comprenderán que si nosotros estamos operando tanto en análisis técnico, le estamos dando la oportunidad al trader institucional de colocar más posiciones de su cartera en el sentido al que él le interese, simplemente aprovechando la volatilidad de la noticia para llegar a determinados niveles donde sea relevante. Es por eso que les decía que será conveniente que ustedes marquen en la zona donde está la noticia soportes y resistencias, en ese caso resistencia, en este caso soporte de días y de semanas previas, incluso si hay alguno mensual que vaya, por ejemplo, por aquí, una línea de tendencia bajista, por ejemplo. En este caso, por aquí, pues el mercado tendría que ir hasta aquí, ¿no? Para coger toda esa liquidez que encontraría de venta en la línea de tendencia bajista. Creo que entienden por dónde va. Van a aprovechar el institucional, cualquier movimiento sometido con múltiples participantes para entrar a encontrar zonas, incluso durante la participación de la noticia, como si hay zonas relevantes cercanas para poder colocar el mayor número de órdenes que ellos precisan para su gran capital de cartera. Bien, dicho esto, borramos todo esto. Ya sabemos que tendremos que buscar entonces eso, colocar sabiendo que van a aprovechar esos movimientos para buscar liquidez entre y durante se produzca la noticia con los participantes de la noticia e incluso si está muy cerca de algún nivel relevante del flujo de órdenes donde haya acúmulo de órdenes, como vemos a veces en los entrenamientos, también les resultará interesante irse a esos niveles. Vemos que en las horas previas las velitas son muy chiquititas, se mueve poco, hay poca liquidez, la gente está esperando, nadie se decide a comprar o vender. Sí que es verdad que a veces hay un poco de especulación, pero hay movimientos cortitos, ¿no? Y de repente suele haber, pues, en una hora prácticamente cuando está previa la noticia, apenas se mueve el mercado. Entonces, con ese movimiento que tenemos ahí en el que apenas se mueve el mercado, vemos que de repente llega la noticia y se dispara de semejante manera así. Nosotros lo que vemos mirando un minuto es así, pero el que lo está viendo en directo, lo que va a ver es algo más parecido a esto. Y ahora verán y entenderán por qué. El mercado va a hacer eso. Y luego ya irá así. Esto no lo ven ustedes porque nosotros tenemos una vela de un minuto que sube hasta aquí arriba. Pero mientras se forma, ustedes están viendo cómo sube y baja la cotización una y otra vez, ¿verdad? Hasta ahí sí me siguen. Lo que está haciendo en realidad es llevarse, si se fijan, todas las órdenes que colocaron previamente, los que pusieron sus órdenes antes de la noticia o en zonas relevantes y cercanas y que le dan liquidez. Por ejemplo, se me ocurre, no sé si ustedes conocen lo que se hacía antes y hay en muchos libros, que está puesto una buy aquí, una sell aquí, que sirve, ojo, pero claro, le dicen ponga usted el stop aquí, donde entra la otra, como una orden oculta. Es decir, el stop de la venta la ponemos donde empieza la compra y el stop de la compra la ponemos donde empieza la venta. ¿Qué hace el mercado? Pues es muy inteligente, lógicamente viene hasta aquí y te barre tu orden y te saca del mercado. Ya tiene más dinerito el institucional en su cartera, ya tiene más posiciones. Necesita rellenar el saco entero. Bien, pongamos el saquito. Ya saben que yo soy muy como explicar como para los niños. Y va rellenando posiciones. ¿Se viene aquí abajo? Tengan en cuenta que cuando salta el stop loss de una venta es una compra. El mercado sale disparado un poquito más hacia arriba y activa estas compras. Pero la gente, a lo mejor la noticia va en venta. Ha activado esta compra, la persona de compra se ha quedado atrapada ahí y el mercado ha hecho esto hacia abajo. Ha tocado el stop loss de la compra, como ven, y ha sacado la compra también del mercado. Más dinerito para el institucional. Ahora, sigue la compra, el stop loss de la compra, que es una venta, ¿verdad? La venta hace que esa venta
empuja el mercado hacia abajo y activa ¿qué? Activa las órdenes que había aquí de venta para que se preveían que para cuando el mercado fuera así nosotros entráramos con esta orden de venta y aprovecháramos todo este movimiento de pips en caso de que la noticia fuera en sentido bajista, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que el mercado activa esta orden de venta, pero lo que hace es, está activado por esto, por estas órdenes de venta, más estas órdenes de venta, pero no hay nadie más que esté entrando con capital. Tengan en cuenta que el movimiento grande inicial es mucha gente participando en el disparo, pero luego después si se fijan en el volumen es bastante inferior. No hay mucha gente que esté entrando para soportar ese movimiento a la baja. Por tanto, ese movimiento no se da. Si nosotros viéramos, en lugar de en un minuto, pudiéramos ver velitas en milisegundos, veríamos que cada vez hay menos fuerza a la baja, hasta el punto que luego va a buscar niveles de liquidez superiores. Vuelve a venirse a tierra de nadie. Empieza a empujarse ¿por quién? Por los que ya viendo que no va hacia abajo, entran nerviosamente a la compra con órdenes al mercado al mejor precio. ¿Y qué ocurre con estas compras al mercado al mejor precio? Ocurre una cosa muy curiosa, que como es al mejor precio, empujan hasta donde hay nuevas compras o nuevas ventas. En este caso, como son compras, para poderse cerrar, tiene que empujar el precio a la fuerza hasta niveles donde hay nuevas ventas de órdenes. Aquí arriba, por aquí arriba, donde estén algunos stop loss de gente mucho menos generosa, donde se cerrarán esas compras y de repente vemos que el mercado sube ahí. Entonces, lo que les quiero decir que al inicio, si ustedes ponen el stop loss, se encontrarán, sobre todo si lo ponen a 20 pips, se encontrarán con lo siguiente. Eso ya les digo que antes valía, antes se podía hacer, pero ahora es por velocidad, por liquidez, y han cambiado las normas del mercado. Y entonces se encontrarán con que les han barrido aquí y aquí sus órdenes, les han sacado tanto si estaban en compra como si estaban en venta. ¿Y cómo se pueden ustedes evitar eso? Se pueden evitar simplemente no colocando los stops. Ahora, es un riesgo muy grande. El stop de venta, si no lo ponemos, puede ser que esto vaya disparado y se cargue toda mi cuenta. Bueno, imaginemos que tenemos una cuenta de 5.000. Si nosotros estamos operando con prácticamente la totalidad del dinero, sí que es posible que 60 pips multiplicado por 0, yo qué sé, 5 mini lotes, movido por 60, sabiendo que cada uno es $1 y hacemos muchas operaciones de este tipo, sí que a lo mejor nos quiebra la cuenta. O que digamos, no, yo quiero meter muchísimo dinero y entonces yo estoy operando aquí con un lote tan bajo yo, porque así voy a coger los 2 pips y en realidad me va a devolver $20. Pero ¿qué ocurre? Que de media las nóminas no agrícolas, y eso es muy importante, NF, no farm pay en inglés, nóminas no agrícolas, es decir, todas las nóminas industriales de gestor servicio, es decir, todo lo que no pertenece a la ganadería ni a la parte de agricultura, son el resto de las nóminas, el resto de los contratos. Se mueve de media unos 60 pips arriba o abajo, de media en general. Algunos días nos puede dar 120, otros días nos puede dar 27, pero de media son 60 pips. Por tanto, imagínense si ustedes le meten para ganarle mucho dinero, no ponen el stop loss y se empieza a mover eso y además luego ustedes son ambiciosos y empiezan a meter más operaciones sin darse cuenta con los nervios de que están operando con niveles muy altos de lotaje. ¿Qué ocurre? Que al final la cuenta se nos quiebra. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, si operamos con cuentas pequeñas,
con operar microlotes o minilotes como máximo y dividiendo esos minilotes en el mayor número posible de operaciones, lo más pequeña posible, este stop lo vamos a poder mover mucho más arriba para que no nos lo toque. En realidad no es que no lo pongamos, sí que lo ponemos, pero lo dejamos bastante más alejado de este primer momento inicial del disparo del minuto. Verán que una vez, eso es a vista según lo están viendo, si no, no son capaces de verlo. Si ustedes lo están viendo después, nada más que van a ver una vela grande, pero ya verán que la formación de la vela es así de desabrupto hasta que al final llega ahí arriba. Bien, entonces, visto esto, ya salvamos nuestras operaciones que pongamos en el mercado previamente de compra y de venta. Son operaciones que vamos a poner límites, órdenes pendientes. En este caso sería una buy stop, ¿con la intención de qué? La buy stop con la intención de que si se dispara hacia arriba el mercado, nosotros cojamos una ganancia. Pero, ¿cuánto le vamos a coger? Decíamos que de media tiene unos 60 pips. Entonces nosotros no vamos a ser ambiciosos hasta el último pips. Con que le saquemos 20, 30, 40 o máximo 50, estaremos contentos. Por tanto, nuestro toma de ganancias será alrededor de unos 40 pips máximo. ¿De acuerdo? El stop loss, ya saben que si lo hacemos, reducimos las operaciones, vamos a dejar a bastante más distancia. Lo que es el stop loss, calcularemos el capital que queremos negociar más allá del capital que no queremos perder y calcularemos para el valor de stop loss sabiendo que la libra dólar y el euro dólar, cada movimiento de microlote se corresponde a 10 céntimos, ¿de acuerdo? De dólar. Por tanto, simplemente sabremos a cuánta distancia, cuántos pips tenemos. Si, por ejemplo, queremos nada más perder $100, pues sabemos que lo tenemos que multiplicar, lo tenemos que multiplicar, no tenemos que calcular cuántos son en 10 céntimos, es un 0 más. Y esto lo tendremos que dividir entre el número de operaciones que estemos dispuestos a abrir. Si, por ejemplo, vamos a operar 0,1, podemos coger 10 operaciones de 0,01. Por tanto, nuestro stop loss tendrá que estar a 100 pips. El institucional no se va a mover 100 pips para ir a por ese stop. Y nos da margen suficiente para que si nosotros estamos muy errados en la operación, podamos salirnos sin que llegue ni siquiera a tocar el stop. Y perderemos tanto dinero como si hubiéramos operado con una sola operación, pero es mucho más fácil acertar en la diana con muchos más tiros que con uno solo. Dicho esto, ponemos nuestro buy stop, ponemos la toma de ganancia 40. Dirán, una sola operación, ¿y qué le ganamos con tan poco? Ahora van a ver la magia de operar con más operaciones. Ponemos aquí la venta. La venta sería una sell stop. Discúlpenme que yo a la hora de escribir con el ratón pues soy un poco mala. Y ya saben, como decíamos, las nóminas no agrícolas, unos 60 pips de movimiento medio, no buscaremos más allá de 40, incluso desde 20. Si no nos está más al mercado, está bien. De hecho, el mes pasado dio 27 antes de retroceder. Ahora bien, ¿qué es más probable que haga el mercado? Nos lo va a dar el contexto. Ya saben que después de la barrida, que en realidad no es otra cosa más que añadir más liquidez a las arcas del institucional, decíamos que el institucional tenía tantísimo capital como 100.000 millones, por ejemplo, más ceros, todo lo que ustedes quieran poner, etcétera, etcétera. Y no es único, hay muchos institucionales y requieren varias semanas para hacer su operativa y colocar todo ese capital. Entonces, si esta noticia pilla en este momento de la semana y estamos en una fase de acumulación, lo más probable es que aunque la noticia de las nóminas no agrícolas fuera positiva, ellos van a colocar sus órdenes de compra en el rechazo del precio. Aquí encontrarán probablemente, al subir la noticia de aquí, venderán
Es decir, sacrificarán parte del capital, bajarán el precio hasta más bajo y aquí comprarán. Aquí veremos el volumen comprador institucional grande. Tengan en cuenta que ellos lo que buscan es una zona donde pongan un precio medio ponderado de compra en la fase de acumulación. No buscan el mejor punto en el que entrar después de un testeo y que además el soporte se convierta en resistencia, no. Estarán comprando al tiempo que los demás venden. Y estarán comprando desde aquí cuando hay una noticia, desde aquí cuando no hay noticia, desde aquí cuando el mercado le da, desde aquí cuando hay otras noticias. Se irán financiando toda esa saca a lo largo de cada día, de los movimientos de cada día. Entonces, tenemos que ver, ya saben ustedes, fundamental, el contexto. Vamos a ver el contexto y veremos cómo van a manipular, mejor dicho que manipular, utilizar, porque no es que lo manipulen, el mercado es imposible de manipular un mercado tan líquido. Pueden manipular el pensamiento de la gente mediante las noticias. Por ejemplo, cuando habla Draghi, o cuando habla Yellen, o cuando habla alguna de estas, ¿no? Pero en realidad lo que manipulan es el pensamiento de la gente, si eso va a seguir bajando o eso va a seguir subiendo para ellos poder introducir su capital en el sentido contrario en general. En la noticia, que es un dato nada más, lo que harán será ese movimiento que hace ese dato parabólico, en el que veíamos que aquí primero mueve ese mercado en ambos lados y después voy a borrar esto para que ustedes puedan tener la facilidad de verlo. Después de hacer eso, ya ha barrido lo suficiente como para hacer el movimiento en caso de que las nóminas agrícolas, imagínense que tenemos el anuncio, que sea y estemos operando euro-dólar. Vamos a verlo en ejemplo, euro-dólar, USD. Imagínense que las nóminas no agrícolas han dado un dato negativo. Se ha contratado menos gente en este mes. Es un dato negativo para el dólar. En principio el dólar, el fortalecimiento del país sería menor. En principio incide en el Producto Interior Bruto, en la riqueza del país, es negativo para el dólar. Los inversores no les interesará comprar dólar en ese momento, sino venderlo. Si se están vendiendo dólares, lo que está ocurriendo es que se compran euros. Por tanto, lo que veremos en el mercado con las nóminas no agrícolas, que ante una noticia, pips o puntos porcentuales del precio, es lo mismo que pips. Entonces, como decía, nosotros, una noticia negativa para el dólar, lo que haremos será comprar euros. Si estamos negociando el euro-dólar, la noticia, veremos, ¿es negativo para el dólar? No vamos a entrar a la venta, no se equivoquen, hay muchísima gente que entra equivocada por entrar tan rápido. Tenemos que hacer lo contrario, compraríamos. Es negativa para el dólar, nosotros compramos, pero compramos euros. Al entrar muchísima gente con órdenes al mercado, se acuerdan del libro de órdenes, lo que hacen es empujar el precio a niveles superiores dentro del libro. Es lo que está ocurriendo aquí. Primero ya les digo, ese movimiento de barrida de stops arriba y abajo de los que ya pusieron las órdenes previamente, pusieron los stops muy cerca, lo cual da mayor liquidez al institucional que está aprovechando la noticia para financiar sus carteras de las posiciones que necesita a largo plazo. Después de eso, vemos ese movimiento en el que muchísima gente, un volumen muy grande de gente que está esperando la noticia, van todos como borregos, y perdonen los borregos, pero van todos como borregos a la compra. Por tanto, disparan el precio al alza. Todos están comprando al mejor precio, van agotando los niveles de liquidez que hay en el libro de órdenes y van a niveles superiores. ¿Hasta dónde? Hasta donde encontremos una zona de más largo plazo donde haya una resistencia en la que habrá órdenes de venta pendientes por parte del analista técnico, o bien ante aquellos que, esperando el retroceso, hayan colocado sus órdenes de venta a aproximadamente unos 40 o 50 pips. Desde 20 ya hay muchísima gente vendiendo, por tanto un mercado de subida se va a encontrar con las ventas que los más inteligentes han posicionado previamente sin arriesgar por el spread que se amplíe o por slippage, sino que ya han puesto sus órdenes, en este caso ahora ya serían de sell limit. ¿Se acuerdan de esas órdenes? Los que no sepan de qué hablo y les suene demasiado
complicado, nuevamente les indico que vayan a mi canal de YouTube, donde encontrarán tipos de órdenes. Las sell limit lo que hacían eran órdenes que se ponían pendientes para vender cuando el mercado llegaba a una resistencia y se preveía que rebotara en ella. Por tanto, un mercado que va subiendo con mucha liquidez, de repente se encuentra con un acúmulo de órdenes ya del más a largo plazo, más las operativas de corto plazo de la noticia, que ya esperan la reversa cerca de la media de los pips que se suele mover, que hacen que el mercado se pare. Verán ahí que las nóminas no agrícolas se detienen y si no se detiene ya va a ir muy ralentizada. Si nosotros estamos, y ahora viene lo importante, si nosotros estamos en un contexto de distribución para el trader institucional, fíjense que este nivel es un nivel donde entra muchísima gente, donde ellos pueden ir colocando ventas. Por tanto, si es así, veremos en estos niveles un volumen grande de negociación. ¿Por qué? Porque el institucional está entrando en venta aprovechando toda la gente que compra y que le da la contrapartida. Entonces, cuando nosotros vemos ese contexto, sabemos que podremos aprovechar incluso porque después de ese volumen grande, todavía con mayor fuerza el mercado va a tender a ir al sentido contrario. Como les decía, las nóminas no agrícolas, cualquier noticia en general, hacen un movimiento parabólico, un movimiento como el que puede hacer una piedra tirada a un lago tranquilo, y después de hacer las ondas de ese movimiento, el mercado vuelve a la calma. Vemos ahí esos volúmenes, imagínense que están en distribución, en el contexto de distribución, y vemos al institucional aprovechando su cartera para distribuir. Como hay mucha venta, en cada movimiento de gente que compra, el mercado o no va mucho más arriba o ya va más ralentizado. Lo vemos que o bien el mercado cae rápido o bien el mercado ralentiza. En este momento simplemente nosotros ya podemos ir posicionando ventas ahí. ¿Para qué? Esperando que el mercado nos dé esta ganancia, pero no solamente esta hasta este nivel, no solamente esta hasta este nivel, ojo, que el mercado nos dé ganancias ¿hasta dónde? Hasta prácticamente este otro nivel. ¿Pero qué ocurre? Antes de llegar a ese otro nivel se va a encontrar una cosa. Fíjense que este era el otro nivel, 60 pips abajo, donde habría muchos que hubieran puesto órdenes en sentido contrario esperando el retroceso, ¿verdad? Algunos aún no las habrán quitado, con lo cual ahí el precio se parará. Pero antes de llegar ahí se encuentra con lo siguiente. Esta zona ha sido una zona donde ha habido muchísima liquidez previamente. Por tanto, le va a servir de soporte en este momento, va a ralentizar ahí un poco. Es posible que haga otro movimiento al alza, donde encontraremos, ya eso sí, vigilaremos con Fibonacci estos movimientos porque va a ir a parar el precio a niveles relevantes de Fibonacci. Si tomamos el movimiento alcista de 40 pips, un movimiento expansivo, los que utilicen Fibonacci pondrán el Fibo y estará por aquí el 31,8 o el 38, por aquí estará el 50, por aquí estará el 60, donde encontrarán acúmulo de compras que puede hacer que el precio rebote nuevamente, pero ya no va a dar niveles superiores a este, porque va con muchísima presión bajista. ¿Bien? Entonces encontraremos que el mercado, si va con mucha fuerza en un mercado de distribución, probablemente llegue hasta aquí, luego rebote otra vez y vaya haciendo ese movimiento a la baja. Pero si es un día normal, probablemente se limitará a bajar hasta un nivel relevante del precio. Tengan en cuenta que la noticia era positiva, donde van a estar esperando muchos compradores y otros que están pendientes de ese movimiento alcista para que, uy, se me ha escapado, me ha sacado, vuelva a entrar aquí y empujan nuevamente el precio al alza. ¿Qué hace nuevamente el institucional? Vuelve a incrementar su saca
vendiendo. Bien, hasta ahí me siguen, ¿verdad? ¿Por qué vendiendo? Tengan en cuenta dos cosas. Aquí van a encontrar no solo la liquidez del que está en venta y tiene su stop de compra aquí. Es decir, el que ha puesto aquí su venta para entrar y pone su stop de compra ahí porque nada más que le pone muy poquito espacio. Entonces esa compra es alguien al que el institucional puede vender. ¿Lo entienden, verdad? Entonces le bastará con meter un poquito más de impulso alcista para cargarse las órdenes de compra, que no son otra cosa que el stop loss de los que se quieren poner en venta en ese nivel. Entonces, aunque el mercado retroceda, volverá un poquito más, hará una mecha, normalmente hace una mecha en las velas y empiezan a hacer mechas de rechazo por eso, porque ha subido hasta el nivel donde ha tocado los stop loss de los que ya aquí estaban en venta, es decir, aquellos que se sentían más inteligentes y ya andaban ahí en venta pensando en el retroceso, ven que el mercado sube, pues vuelvo a vender y cogen y ponen su stop loss por ahí, el institucional los va a barrer y luego va a dejar caer el mercado. Verán muchas velitas y si no las buscan ya verán cómo las buscan y verán muchas velitas de rechazo en la parte alta porque se están cargando los stop de parada de esas ventas que han colocado algunas personas ahí. Que en realidad esos stops son compras con las que ellos encuentran liquidez para sus ventas. ¿Qué encontraríamos en ese nivel? Nuevamente un volumen muy grande porque está participando el institucional aprovechando toda la liquidez del mercado. Sé que tendrán que ver a lo mejor este vídeo varias veces para entender lo que les estoy diciendo, pero funciona así. Entonces decimos que una vez que se activan estas órdenes de venta y en un entorno de distribución, pondremos un Fibonacci para este primer movimiento de 40, 50, 60 pips o 120 impulsivo con momentum y buscaremos niveles relevantes del Fibonacci, alrededor de 50 principalmente. Para un nuevo movimiento, no solo va a corregir en un solo movimiento, va a hacer varios. Volverá a bajar. Ahora ya sí tocará aquí, que eran niveles antes de muy corto plazo para hacer scalping, donde había acúmulo de órdenes y donde encontrará esa dificultad de nuevo. Puede que se detenga un poquito y suba. Luego seguirá bajando y activará órdenes de venta que teníamos aquí previamente. Por tanto, se disparará. Se disparará. ¿Y dónde terminará? En las buy limit que tengamos a unos 40 o 50 pips desde estas ventas, que es la recogida de ganancias, por decirlo así, del que operará en venta, que no deja esperar los 60 pips que le va a dar el mercado de media en las nóminas no agrícolas. Se empieza a salir, pierde fuerza. Más además, ¿qué? Más además, la salida de las ventas, las buy limit de gente que sin entrar en esta venta ya anticipó que a ese nivel iba a encontrar dificultad el precio y activa compras. Vuelve otra vez el mercado arriba, para aquí. Como es alcista la noticia, probablemente va a querer tender a subir ya con movimientos más largos. Fíjense que esto es un minuto, esto a lo mejor dura 2 horas. Pero acuérdense del contexto. El contexto era distributivo para el institucional, ¿verdad? Veníamos en un periodo mayor que ya el institucional interesaba distribuir. Por tanto, en cada nivel superior que dé el precio, va a vender. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hacer exactamente lo mismo que él. Ven que normalmente, como les digo, voy a borrar todo esto, se darán cuenta que el precio, y si no busquen,
un ejercicio positivo el día de hoy, en un ratito que tengan y si no mañana, para ver que lo que les digo es cierto y no creerme solo porque lo dice Isabel Nogales. Verán que el movimiento es este, este, y luego sigue bajando porque a largo plazo era un contexto de distribución, a pesar, ojo, de que la noticia fue alcista. Las nóminas no agrícolas eran negativas para el dólar, eran positivas para el euro, es decir, que la gente entró con órdenes al mercado a la compra, pero el contexto de largo plazo del institucional, aprovechando cada movimiento de liquidez del precio para entrar a la venta, es lo que ha hecho que el mercado caiga. ¿Qué veremos en el volumen? Al inicio de la noticia veremos un volumen muy grande de participación de toda la gente que participa, la mayoría solamente participan en una dirección, con lo cual ya ahí se acaba su participación. Son barridos, algunos tienen suerte, se cierran sus órdenes antes, se salen y ya está. El resto cada vez va a haber menos volumen de negociación. ¿Y dónde vamos a ver los volúmenes grandes? En el contexto de largo plazo del institucional, que encontrará la liquidez suficiente con los pocos participantes que queden para ellos vender. Entonces veremos en los mínimos, si estamos en una distribución, no veremos tanto volumen, cada vez veremos menos, lógicamente, porque participa menos gente, ya se van después de la noticia con sus sacas vacías, algunos con algo de ganancia, pero veremos un volumen mayor que los anteriores, en los mínimos, veremos un volumen mayor, aunque cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque ya no hay tantas negociaciones con las que poder aprovechar la liquidez del mercado. La gente se está retirando. Para ellos, los institucionales vender necesitan a alguien que le compre y la gente que participó de la noticia ya se ha retirado. Por tanto, cada vez hay menos volumen. ¿Ven? El movimiento general de la noticia es así. Los volúmenes grandes nos van a decir hacia dónde posicionarnos más a largo plazo en los siguientes días. Ahora, hay veces que este movimiento en días siguientes, para dar mayor oportunidad de generar cartera, los institucionales lo van moviendo hacia arriba nuevamente mediante otras noticias o mediante simplemente el sesgo de compra que tiene el trader retail después de ver esta noticia positiva. Piensa, oh, es positivo para el dólar, o sea, es positivo para el euro va a tener que ir bien, porque fíjate cómo iba el dólar, ¿no? Y entonces en ese contexto mental de que el euro le va a ir bien, sigue dando cancha a los institucionales para vender. Entonces, como ven, ya saben que tienen que ver la noticia siempre en el contexto. Ahora vamos a continuar con nuestro webinario, porque nos hemos quedado a medias. Continuamos. Y entonces veíamos lo que les decía. Hace bastantes años solo dejabas dos órdenes pendientes antes del anuncio y todo estaba listo. Una de compra, una de venta, los stop loss cerquita, las tomas de ganancia al doble, porque la relación riesgo-beneficio debía de ser de 1 a 2 por lo menos. Eso es lo ideal. Un trader que no sea muy competente en la materia, cumpliendo esas reglas, con un sistema que sea más o menos con una rentabilidad superior en ganancias en los aciertos que en las pérdidas, puede llegar a generar algo de dinero con eso, pero ya ven que ha cambiado, ahora se busca liquidez y se opera por velocidad. Entonces, eso que funcionaba antes, pues ya ven que no funciona tanto y por eso no les funciona el trading de noticias y mucha gente prefiere apartarse y no tradear. De hace unos años hasta ahora, ¿qué ocurre? Tenemos la técnica Straddle, donde se fijan las dos órdenes pendientes, decimos ahora, una arriba y otra por debajo del mercado. ¿También dejó de funcionar? Sí, deja de funcionar porque la mayoría de las veces el mercado, como les digo, tiene mucha volatilidad, activa las dos órdenes y el mercado termina justo en el medio porque no hay más gente que siga empujando, la gente se va retirando, entra a su orden con poco capital, pierde su capital, ya no entra más. Le salió mal la negociación o ganó y se fue. Pero el mercado, para que siga una posible tendencia y siga generando volatilidad e incremento de pips, hace falta que se aumente cada vez mayor volumen de participantes.
y no se da. Entonces, ¿qué ocurría en estos casos? Que terminabas la mitad de las veces con 2 operaciones, una de compra, una de venta, en el mismo par y las 2 de pérdida. Ahora, partiendo como yo les he indicado, los mercados partimos de la base del concepto y del paradigma que están manipulados. A nivel psicológico se manipula el pensamiento del trader que no es profesional y están muy negociados. En negociados es lo que ustedes entienden por la manipulación y por los barridos. Lo que yo entiendo para mí, cuando yo opero cuentas grandes, oportunidad de encontrar liquidez para mi cartera. Que no es una manipulación, es mi necesidad de operar con grandes capitales. Entonces, realmente sabiendo la debilidad y la fortaleza de la persona con la que estamos jugándonos los cuartos, tenemos más facilidad para posicionarnos como ellos. Entonces, si sabiendo que se busca la liquidez por parte de los institucionales y requieren que su cartera se mueva durante semanas en un determinados niveles, vamos a negociar las noticias en base a eso. ¿Qué es más interesante para el institucional? Está en fase acumulativa. Entonces, lo más interesante es que utilicen las noticias para que cuando la gente venda, ellos compren. Cuando la gente compra no se va a ver mucha venta institucional, o a lo mejor empujan un poquito el movimiento hacia abajo para luego comprar mucho más arriba. ¿Cómo encontramos la huella del institucional? A través del volumen, ¿vale? ¿Se van a producir movimientos más violentos? Lógicamente que si no se hubieran dado esa manipulación o esa liquidez. ¿Por qué? Porque en el momento que entra el institucional encontrando liquidez, desgraciadamente, por el gran capital que mueve, el mercado se mueve en el sentido que ha entrado el institucional. Por tanto, vemos esas fluctuaciones en zigzag hasta que el mercado se agota y luego en general, salvo los tipos de interés que tienen mucho más tiempo, efecto y más eco, que tardan varias semanas en volver a su cauce si es que vuelven, las nóminas no agrícolas tienen unas fluctuaciones puntuales y luego vuelve a su estado natural donde estaba antes. En general, en el día previo o en el día posterior. Es más, si sube mucho, por la causa que sea la noticia, después del fin de semana le aseguro que si ponen una orden en sentido contrario, seguro que la aciertan al mercado y el mercado empieza con un gap el lunes, porque espera que todo el trader retail siga pensando que eso va a seguir subiendo y va a encontrar liquidez luego para las ventas ellos y van a entrar a comprar mucho más bajo, sabiendo que arriba encontrarán liquidez para venta con la gente que quiere comprar a ese nivel. Lógicamente ese gap se va a cerrar siempre, porque ya les digo, el trader retail que viene desde el viernes pensando que va a seguir subiendo el lunes le va a dar liquidez para salirse del mercado de esa compra a un nivel inferior y va a obligar a la casa broker a moverse en esos niveles porque es donde únicamente van a encontrar contrapartida. Tengan en cuenta que la casa broker es como un escáner, va escaneando y en el nivel donde hay más órdenes, donde pueda cruzar, es donde va a empezar. No debería de ser, pero lo hacen así porque están obligados a dar contrapartida y si no a crearla. Por tanto, irán a crearla donde les sea más beneficioso y donde luego sea posible venderla. Y es por eso que se forman los gaps después de las noticias. Entonces, como ven, como les digo ahí, a menudo se producen movimientos más violentos que si no se hubieran dado, ya se aburren. Muchos de los que están aquí son alumnos de los entrenamientos de élite. De hecho, les recomiendo, si alguno quiere aprender esta forma de operar tan fantástica que genera tanta rentabilidad, pues que se anime a seguirnos y acompañarnos. Pero después de un movimiento que se da después de una trampa de mercado, a menudo tiene una fuerza mucho mayor que de no haberse producido. Los movimientos más violentos después de una trampa suelen ir con fuerza, suelen ir con volumen y suelen ir en sentido contrario. ¿Por qué? Porque después de esa trampa hay liquidez suficiente para la cartera y cuando se mete el institucional con su cartera no es para perder dinero. Si entran a comprar, les aseguro que van a subir el precio hacia arriba hasta que la gente se anime a comprar y ellos encuentren en esa gente que se va animando a comprar, aunque sea a corto plazo, encuentren la posible liquidez para salirse en venta de las órdenes de compra interior. Continuamos. Sé que se nos pasa el tiempo. Yo espero que realmente me gustaría que me dijeran si les está resultando interesante, porque si no los hago mucho más cortito, a pesar de que nos estamos pasando del tiempo. Ejemplo en un gráfico, vamos a ir ahora después, sí.
Vamos a vigilar más variables en el trading de contexto. Como les decía, al menos próximos eventos y lanzamientos económicos de toda la semana y la siguiente semana. Tener en cuenta principalmente la que mayor liquidez va a dar, el que mayor movimiento va a dar y el que más negociado va a ser las nóminas no agrícolas, ¿vale? Hay gente que únicamente se especializa en las agrícolas y no opera otra cosa, ¿vale? Luego, vamos a mantener un registro, eso es importante, vigilar los registros de las últimas publicaciones económicas y velar por la reacción del mercado. Ya les he dicho más o menos el promedio de pips que mueve cada noticia. Si estamos operando en las nóminas agrícolas, saben que 60. Si operan a lo mejor los tipos de interés, suelen mover alrededor hasta de 120. Bien, para saber la correlación, también es interesante saber lo que se va a poner entre los distintos comunicados de prensa, por ejemplo, las ventas minoristas, cómo pueden influir en el PIB, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si las ventas al por menor van allá de las expectativas del mercado, pues podemos esperar un fuerte PIB, ¿no? Y en base a ese PIB, que se mueva la moneda, por ejemplo, un PIB interesante a nivel de estadounidense, sea positivo para la moneda estadounidense, se mueva la moneda estadounidense y si nosotros a favor de ese PIB y nosotros, por ejemplo, podríamos entrar en sentido contrario en el euro dólar. Vamos a continuar un poquito y luego veo lo que me están comentando por no perder el hilo, porque habrá gente que le interese lo que me preguntan y habrá otros que no están interesados en los entrenamientos de élite. Yo sí les digo, incluso les pueden decir a algunos de mis alumnos, las cosas que yo comparto, yo soy trader profesional en la industria, y las cosas que comparto van muy alejada del trading comercial que les venden en los cursos. Nos apoyamos en él, pero realmente lo que doy son cosas que valen para mí, que valen para mi cartera, para hacer la cantidad de pips que hago y que valen para todos aquellos que quieran operar como yo y generar dinero como yo. Ahora, ¿sirve o no sirve el análisis técnico? Claro que sirve. A ver, el mercado se creó para generar dinero y transferir riqueza de las manos que menos tienen, que menos conocimientos tienen, hacia las que tienen los medios y los recursos. Eso ha existido siempre, en cualquier mercado y en la vida misma. Entonces, ellos van a utilizar todos los recursos, pero si nosotros nos valemos y aprendemos lo que realmente mueve el mercado y de la manera en que se mueve y aprendemos a verlo en la gráfica, para nosotros es extremadamente fácil ver hacia dónde va el mercado y ganar dinero. Ahora, si nosotros estamos esperando ganar una relación de riesgo-beneficio de 1 a 7, de 1 a 5, de 1 a 3, olvídense, eso no es viable ahora como el mercado se mueve. El mercado prácticamente les va a dar un 50% de relación de riesgo-beneficio 1 a 1,2. Por tanto, la mayoría de las partes de las negociaciones que ustedes hagan van a tener que tener ese recorrido, a lo máximo 1 o 2, no más, de relación de riesgo respecto al beneficio. ¿Qué quiere decir? Que no podremos coger 1 a 7 muy a largo plazo sí, pero nosotros negociaremos a corto plazo cada día porque tenemos cuentas pequeñas y tendremos que operar con el ojo vista a largo plazo, pero operando en un intradiario para tener retorno sobre nuestros activos y ponerlos en rotación continuamente para que nos generen más dinero y no tener parado ese capital durante una operación muy de largo plazo que a lo mejor sí nos pudiera dar 1 a 7, sino que iremos a buscar ese 1 a 7, pero cada día iremos negociando, especulando como el institucional en el trading intradiario. Bueno, muy importante, muy importante. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Eso es importantísimo para que ustedes lo vean. Cómo vamos al mercado y cómo lo vamos a hacer. Aquí les pongo y ahora vamos a ir al MetaTrader. Como somos muchos en el aula, quizá el MetaTrader nos ralentice un poquito y entonces se lo voy a explicar primero en el gráfico. Vemos aquí la libra dólar, lo vemos en un minuto. Aquí tenemos el momento en que ocurre el trading de la noticia y vemos que esa noticia, esta fue del mes pasado, esa noticia fue buena para el euro, mala para el dólar. Y sin embargo, fíjense que lo que hizo el mercado, en lugar de subir, que apenas subió 27 pips, como estaba en un contexto de distribución, lo que hizo el mercado fue caer. ¿Por qué? Porque aprovechó, fíjense, los altos volúmenes, no solamente en el disparo de la noticia, sino fíjense esta mecha de rechazo grande,
con volúmenes grandes y luego volúmenes grandes mantenidos mientras el mercado subía porque el institucional estaba vendiendo constantemente, aprovechando esa liquidez. Ven, incluso a los 2 o 3 minutos, mientras subía el euro, el institucional se estaba posicionando en venta. La persona que entra con una cuenta pequeña no sigue operando en compra, porque no tiene capital suficiente. Por tanto, deja de operar. ¿Qué ocurre cuando deja el institucional de participar? El mercado, empujado por todas esas ventas y por la falta de posicionamiento en compras de órdenes al mercado, al final va a buscar niveles siguientes de liquidez. ¿Vieron dónde paró? ¿Se fijaron? Paró en niveles relevantes del precio. Previamente decíamos que marcaríamos resistencias, soportes, donde además de la noticia los desplazara allí y ellos encontraron liquidez, pero aparte los movimientos de las noticias, de las ventas de estas compras también le dieron liquidez para ellos entrar. Incluso aquellos que ya se estaban posicionando en venta hicieron que el mercado cayera. Fíjense donde luego el mercado paró, prácticamente a unos 5 o 10 pips de los que estuvieran haciendo scalping en una zona donde se apoyaron la salida de los stops, de los que entraban en compra, andarían por aquí, las tocó, activaron y subió de nuevo. Fíjense que si nosotros ponemos un Fibonacci, prácticamente a nivel del 50%, el primer movimiento correctivo. Ya ven que no sube más allá. El movimiento es a la baja, fíjense dónde está el volumen. Este volumen que iba decreciendo y de repente un incremento de volumen cuando la cotización, cuando el precio está subiendo. Es el institucional colocándose en venta. Fíjense lo que hace el mercado luego justo después. Ven que la noticia era alcista, por tanto nuevamente aquí corrige de este movimiento prácticamente al 50%, tengan en cuenta que tendrán que ir mirando en cada corrección el 50% del Fibonacci donde va a encontrar nuevo soporte. Si además van acompañados de alguna línea tendencial o alguna media móvil donde normalmente tenga significado esos impulsos, ven ahí que se detiene el precio. Esta media móvil es de 34, que a mí me gusta tanto. Es una de las estrategias que les enseñaré en otro webinario y que están aprendiendo a largo plazo mis alumnos de entrenamiento. Y como ven, ya apenas se ha agotado ese movimiento que teníamos de la noticia, por tanto ya no hay más, el mercado simplemente ya va cayendo. ¿Y qué ocurre? Que en los periodos siguientes, lógicamente el especulador intradiario, que también los hay, acuérdense que hay dos tipos de operadores, el operador institucional comercial y el especulador. El especulador no requiere largos plazos. Cada movimiento que hace el precio, si ve movimiento de caída donde ellos se pueden salir de sus ventas, se van a salir y esperando al día siguiente para nuevas compras o nuevas ventas. Por tanto, ahí simplemente con todo esto que han ido sacando pueden cerrar sus operativas. Este volumen grande en realidad en estos niveles no son compras. Fíjense que el precio no sube. A ver, no son compras. Les explico qué tipo de compras son. El precio, los alumnos míos sabrán que es un volumen de parada. El que no, les comento. Desde aquí van vendiendo. Aquí tienen 20-40 pips suficiente en un intradiario como para salirse ya más que de sobra. El mercado les está regalando mucho dinero con unos 40 pips ya movidos. Por tanto, ellos tienen la posibilidad de ya la gente que ve que esto va a la baja y empieza a subirse al carro. Por ejemplo, los que estudian análisis técnico y ven que rompe la línea de 34 y que entonces sale de la distribución y entonces entran en venta, les da liquidez suficiente para ellos salirse de las negociaciones de venta que hicieron por aquí. Y mañana será otro día de especulación. Bien, entonces, bueno, ya ven ahí que la operativa en muy poquito tiempo les daría multitud de entradas. Podrían entrar en venta con sus operaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nosotros lo que haremos es, una vez iniciado, para evitar que nuestros stops queden muy alejados y ese movimiento parabólico luego se nos pueda venir en contra, una vez que lleva un poquito recorrido el mercado,
le añadiremos un trailing stop sobre la marcha. A través del MetaTrader, a través de la operación, pondremos en la operativa botón derecho trailing stop al menos de 5 o 10 pips. Les va a mover el stop muchísimas veces, volverán a entrar en el mercado y nuevamente simplemente el mercado les ha echado, pero ya les ha dado un poco de dinero que va a su equity, incrementando la cantidad de capital que tienen ustedes como colchoneta para nuevas operaciones. Bien, espero de todas formas que este vídeo, espero que si nos está escuchando el técnico informático, Dirimo, nos lo pueda subir a los que estamos en los entrenamientos de élite, nos lo puede subir al aula de Trading Room para que ustedes puedan verlo y verlo tantas veces como necesiten. Y aquellas personas que no están dentro de los entrenamientos, pues también espero poderlo ofrecer de alguna manera, si no simplemente lo tendrían lo que es en el seminario, pero espero podérselo ofrecer en grabado para que ustedes lo puedan también ver y entenderlo y poder analizarlo, entenderlo bien. Ya les digo de todas formas que estas estrategias especialmente están muy detalladas en Day Trading y Scalping, que es el último libro que he editado y que he sacado al mercado, que tiene muchísima operativa para operadores intradiarios, y en Forex Estrategias de Inversión. El de Todo sobre Forex Teoría y Práctica también toca este tema, pero lo toca un poco menos en detalle. Lo que pasa es que se lo incluyo aquí porque tiene multitud de estrategias que les pueden dar muchísimo buen resultado. En estos 3 libros son míos, los pueden encontrar en Amazon o en YouTube. Y luego, resultados que se pueden alcanzar tras el aprendizaje de las estrategias. Fíjense que yo opero muchísimas noticias cada día, por eso mi curva de aprendizaje en base al sistema que yo utilizo, de la metodología que utilizo y enseño en mis entrenamientos, que no es solo una estrategia, sino un modo de operar, por eso no se puede explicar en un solo día ni en un solo webinario. Y aquel trading de noticias que nos da la oportunidad cada día al mercado es como yo puedo sacar esos profit factor y esas operaciones, esos porcentajes de 98% de operaciones acertadas con unos trade-on tan cortos. Por eso les recomiendo que aprendan de verdad a lo que realmente mueve el mercado, aprendan con profesionales que estemos dentro del mercado, que sepamos que trabajemos el mercado, que estemos en activos y que realmente sepamos no solamente la teoría que todos comentan y que todos oyeron de otro, sino que realmente conocemos las triquiñuelas del mercado y dónde se está moviendo la liquidez. Así, de esa manera, ustedes podrán encontrarse con una manera de operar en la que pueden ganar incluso más de un 400% anual. Tendrán que, lógicamente, aunque operen noticias, ya saben que no solamente es el operar y ganar, tienen que basarse todas sus operaciones en un método, en un sistema, en una técnica depurada, sobre todo un plan estratégico para sacar el mayor capital del mercado. Y siempre, 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 ninguna operación está garantizada al 100% en el mercado. Operamos en base a estadística y ninguna cosa que pasó en el pasado significa que vaya a ocurrir, aunque el escenario sea similar, vaya a ocurrir en el futuro, porque no sabemos en el momento en el que estamos los operadores que están por entrar la intención que tienen. Entonces, la gestión de capital y la gestión de riesgo van a hacer que su cuenta revalorice sin apenas tomar riesgo de ruina en su cuenta. Sobre todo, el deseo de aprender, cada día aprender más. Han visto ustedes que el trading de noticia ha evolucionado, que lo que servía antes ya no sirve tanto ahora, que se ha modificado la manera de operar, y si ustedes no están abiertos a seguir aprendiendo constantemente las innovaciones del mercado y adaptarse a la variabilidad que el mercado les da, les va a costar bastante sacarle dinero al mercado. Y yo sé que son todos amantes del trading, pero tienen que enfocarse en eso. El foco de atención, no ponerlo solo en la rentabilidad que tengan, sino en todo esto otro que es tanto o más importante. Ayuda bastante, como les digo, seguir los pasos de un profesional, sobre todo que quien ya haya realizado ese tipo de hazaña, pues seguirle a pies juntillas todo lo que hago, sea que hagan otros, yo o quien sea, ya sea de manera gratuita por lo que publique, de manera de pago a través de los entrenamientos, los cursos. Tienen cualquier oportunidad de arrimarse lo más posible a un entrenador o a un operador. Y miren ahí me ven ustedes en mi casa
en mi casa de reposo, con un par de ordenadores nada más. Se puede operar con un par de ordenadores en cualquier despacho, no hace falta que sea un despacho de trading con 8 pantallas. Ya han visto 2 tipos de sala de trading que tengo yo, ya saben que en cada sitio que al final vamos acabamos teniendo nuestros ordenadores para tenerlo todo aplicado para en el momento de operar que lo tengamos todo dispuesto. Simplemente les deseo un buen día, les invito, les insisto, si tienen interés en aprender, aprendan de traders profesionales que estén activos en el mercado. En caso de que me escojan a mí como su mentora, como su tutora o como su guía, los entrenamientos de élite los pueden contratar a través de foresalalcancedetodos.com. Todos los meses empezamos con grupos nuevos y damos material en directo, porque todos los entrenamientos son en directo, y damos material en grabado para aquellos que no pueden verlo. Les deseo un magnífico día a todos aquellos que les quede día por delante. Les recuerdo por último un seminario que hay el próximo día 15 que podrán encontrar también a través de la página de foresalalcancedetodos.com, que es de un contenido de altísima calidad, es un contenido que se está realizando para entrenar a los profesionales del trading de una hedge fund que me ha contratado y me han permitido, a cambio de los costos de poderse registrar, me han permitido compartirlo con todo aquel que tenga deseo de acceder a él, y en el que vamos a analizar cómo el trader profesional estudia los volúmenes, los informes, los posicionamientos de todo tipo de operador y cómo nosotros nos va a servir tantísimo en el trading. Por tanto, les invito a que le echen un vistazo y si se quieren registrar, pues serán bienvenidos. Un saludo y buenas noches. Espero haberles aportado bastante información, bastante luz, y no se le olviden aplicarlo el próximo viernes en las nóminas no agrícolas, este próximo viernes a las 2:30 si son españoles. Si no son españoles, ajustenlos con su horario de trading acorde al horario de país para que puedan ver lo lucrativo y ojalá les saquen 900 pips como les saco yo al mercado. Operen pares que estén correlacionados, especialmente eurodólar y libra dólar, son los que mejores, son los más técnicos, los que mejor resultado les van a dar. Y luego, por contrapartida, pueden operar el oro respecto al dólar, ya saben que es el antidólar, la correlación es inversa. Si no tienen capital suficiente para el oro, pueden acudir, porque los apalancamientos, sobre todo si tienen en la casa broker europeas, que con la ESMA el apalancamiento es menor, acudan al australiano dólar, operando el australiano como si operaran el dólar, es decir, en sentido contrario a cómo negociarían el dólar. Ahí les va a dar bastante rentabilidad. Y otro par que, por ejemplo, pueden negociar, si tienen capacidad de negociar los 4 a la vez, ya les digo que pueden alcanzar hasta los 900 pips. Si tienen la capacidad de negociar los 4 a la vez, con varias operaciones en cada uno de ellos. El dólar franco suizo, ya saben que la correlación inversa prácticamente no llega al 100%, pero bastante alta, el 90-94% o así, respecto al euro dólar, les dará también muy buenas entradas. Y en ese caso, en sentido contrario a la operativa que hagan en el euro, ojo, en sentido contrario, porque lo que utilizamos no es el dólar franco suizo para coberturas, sino para ampliar el número de operaciones que podemos operar dirigiéndonos hacia donde vaya la volatilidad. Y siempre, eso sí, ya saben, cuanto más reduzcan los tiros, más posibilidad tendrán de acertar. Por tanto, las operaciones lo más pequeñas posible. Un saludo y pues nada, encantada de haberles dedicado este tiempo. Espero contar con todos ustedes en próximos entrenamientos y en próximos webinarios.